Ricardo, Hola Rodolfo. Hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bisú a la francesa. À la française, on fait ça. Por acá, por favor. D'accord, merci. Ok. Qué maravilla este teatro. Un Ok. asiento. Bueno, en realidad un placer recibir a un amigo, porque te considero un amigo, además hemos compartido muchas cosas y bueno, esta charla es un poco darte una recepción antes de tu nuevo viaje y estar ansiosos esperando tu regreso. No regresa. Así que darte la bienvenida a este lugar que seguramente algún recuerdo dentro de un rato te va a traer o que ya lo Muchos. tendrás. Sí, muchos. Muchos Y recuerdos. bueno, nada, empezar a ver si podemos hablar de esta vida de película que tenés o la película de tu vida, ¿no? Que nos Bueno, vayas contando un poco. En realidad nosotros conocemos, por tus dichos, muchas de tus actividades, pero nos gustaría que nos las cuentes personalmente, con tu amor, con el cariño que vos tenés. ¿Te parece que empezamos con tu fecha de nacimiento? sí, por supuesto. Contanos. Bueno, no, tengo una historia particular, también ya con mi nacimiento. Normalmente cuando yo estaba acá en Pringles, me festejaban el cumpleaños el 9 de agosto. Yo nací el 9 de agosto de 1940, pero pasados los años, estando ya en París, yo pido mis documentos porque necesitaba para hacer trámites en París, y ahí descubro que mi nacimiento verdadero era el 14, perdón, el 14 de 14. agosto de 1940, por supuesto, y así que tuve como un nuevo renacimiento. Y además no solamente que pasó con los números, sino que pasó con mi vida, porque mi llegada allí fue como una nueva vida, ¿no? Qué grande. 79 jóvenes años. 79, sí, Qué bien. cumplidos. Mirá, esto tuve que hacer una hoja de ruta, ¿no? Para seguir tu trayectoria. Realmente, bueno, tus actividades, actor, fotógrafo, vestuarista, director artístico, performance. Contanos algo. No, lo que pasa es que sí, bueno, todo eso ha sido, yo lo he iniciado un poco aquí en Pringles, ¿no? De niño, es decir, yo tenía ya como una fascinación por, primero la radio, para mí fue fundamental en aquella época, ¿no? La radio, los radioteatros, entonces esas historias que yo seguía a través de todos los días en la tarde, y después a veces veníamos acá a este teatro español, donde venían la gente de las compañías que eran de Bahía Blanca a representar ese radioteatro, y para mí veníamos con una señora que nos traía 2 o 3 chicos de mi barrio, y al otro día yo representaba esas piezas de teatro con la ropa de mi casa, de mis padres, y qué sé yo, y vestía a los chicos de mi barrio y todo. Así que ahí ya era era todo ahí, fue como un director, organizaba, buscaba la ropa, hacía pagar la entrada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que todo eso fue llevándome a hacer un camino un poco en el mundo ese siempre de trabajar mi imaginación, ¿no? Claro. Y decime, tu juventud en Pringles, tus años, tu adolescencia, ¿cómo transcurrieron? Bueno, yo era siempre fui un muy buen alumno en la escuela primaria, sobre todo fui siempre muy querido por los maestros. Entonces también ahí tenía problemas también con mis compañeros a la salida de la escuela, porque había algunos que me defendían y otros que trataban de darme un golpe o empujarme, porque yo era el ganchudo del colegio. Tenías gancho con la docente. Entonces, así que ya hubo pequeños sufrimientos en esa época también. Y seguramente también yo con la historia que tuve el conocimiento de que yo no era hijo de esta familia, que lo supe en el colegio, no lo supe por ellos, porque en esa época la gente no hablaba, las familias eran más retraídas, entonces yo tuve ese secreto toda la vida, ¿no? Que me ha acompañado,
y que es mezcla también hay una mezcla de dolor, pero seguramente todo ese dolor hizo en mí una cosa, un trabajo como un trabajo interior, pero sin hacer psicoanálisis ni nada de ese tipo Sí, de cosas. no forma parte de tu sombra en la de mi vida. sombra acá, no. Pero eso hizo, seguramente yo veía que yo tenía que pasar esa cosa, salir de ahí. Y hay mucha gente que después hablando así ya grande me ha dicho que yo a los 14 años más o menos, 14, 15 años, yo he tenido como una visión que yo me tenía que salvar. Es como una resiliencia, ¿no? Eh, hay muchísima gente en el mundo del espectáculo. Hay un ejemplo que es uno de los primeros, hay un filósofo francés que ha trabajado sobre eso, y la primera historia que cuenta es la historia de Marilyn, que Marilyn Monroe, con ese personaje maravilloso que creó de ella misma, cuando como en su infancia, es decir, su madre era alcohólica, no conocía al padre, había toda una cosa de mucho dolor, pero eso hace, yo pienso que muchos de la gente que es artista, yo en esa época tampoco me consideraba artista y recién ahora empiezo, la gente me dice, sos un artista, yo es como que hice mi vida así. Es eso también, es muy hermoso, yo no lo hice pensando, yo soy un artista y esto tengo que hacer esto y tengo que hacer una carrera. Hice la vida que tenía que hacer y se fue fabricando un personaje, ¿no? ¿Y tu familia cómo estaba constituida en Claro, ese momento? yo acá, mi familia son la familia Bustamante, Saturnino Bustamante, me encanta ese nombre porque me hubiera gustado llamarme, sobre todo en París, llamarme Saturnán, sería divino. Haría juego. Haría juego. Y mi mamá se llama Carmen Gutiérrez y había en la familia, ellos ya tenían 2 hijos grandes, cuando yo llegué creo que tenían 3 o 4 años, ellos tenían ya 20 años. Él, argentino, y Aide tenía 18, algo así. Así que yo crecí en ese lugar con gente adulta, ¿no? También. Es decir, con muchas mujeres también. Mi padre era una persona divinamente cariñosa, muy tierno conmigo, siempre, jamás creo que levantó la mano. Mi madre era muy fuerte, era un temperamento, y viví mucho en un mundo de mujeres también, sí. Todo eso debe haber influenciado también en mi vida. Y después yo fui con ese mundo que yo tenía, empecé a entrar en el mundo de Pringles, que también es decir, es una sociedad donde vos tenés que integrarte también. Lógico. ¿Y el colegio primario dónde lo hiciste? Yo el colegio primario lo hice empecé en el colegio número 7, en el viejo, en la calle Italia. Además era derecho de mi casa, así que eran 4 o 5 cuadras, así que cuando me querían pelear los chicos yo corría y llegaba rápido a casa. Después fuimos en la época peronista, creo que se creó la escuela número 7 en la avenida que va al cementerio, así que allí estudié. Yo tuve una maravillosa directora que era de apellido Mena, que hace unos días estuve con el nieto de ella, perdón, y después tuve unos maestros bárbaros. Las chicas de Sorbelo fueron 2 maestras mías. Después tenía una maestra, Julia, me acuerdo que después ella en un momento tuvo que parar a la escuela y porque tenía un nene, y yo creo que vine a la casa con un ramo de flores. ¿Viste? Yo ya tenía ese tipo de cosas, de gestos que los chicos acá no tenían. Claro. Eran más salvajes todos. Sauvage. Sauvage. Decime, ¿y el secundario? Después empecé en el Colegio Nacional. Hice el Colegio Nacional, mis compañeros están, bueno, muchísimos, Cerantes, Lozano, Gregorini, bueno, mucha gente que ahora no sé, no me acuerdo de todos los nombres, de Vega, los chicos de Rivera también. Yo tuve un gran amigo que era cómplice, muy cómplice en esa época, es Néstor Rivera Chiche, que fue actor, y nosotros dos nos encontrábamos acá. Nos descubrimos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Pringles, en la calle Stegman, donde íbamos, que era el lugar de reunión allí. Para nosotros, los chicos, era eso y la misa del domingo, ¿no? Las 2 cosas que íbamos para hacer sociedad, no era para ir a la misa. Y en cambio yo en la biblioteca
fui realmente a educarme, a cultivarme. Y ahí yo encontraba a toda esta gente, y un día veo que él había sacado una obra de teatro de Florencio Sánchez, y yo digo, quiere decir que sacó una pieza, le debe gustar el teatro, entonces un día empiezo a hablar con él y nos convertimos en muchos, muy amigos, muy amigos. Muy compinches. Muy compinches. Tal es así que su papá tenía un avión, y entonces yo a veces mentía en mi casa a los 18 años y decía que me iba en el avión con el padre de él, que me llevaban a Buenos Aires, y era mentira, yo me tomaba un tren, porque juntaba plata y me tomaba un tren, a veces creo que viajé gratis también sin pagar, una vez creo que volví sin pagar, porque no tenía plata, me gasté la plata en Buenos Aires, y no me bajaron del tren, salía de la estación acá. No, yo hice cosas muy insólitas también. ¿Y en teatro incursionaste en Pringles con algún grupo? Claro, sí, yo como empecé esto haciendo teatro en mi casa, también hice como circo un poco en una carnicería de los Fernández que estaba detrás de mi casa, tenía un gran patio, y cuando venían los circos, porque yo también tuve mucha cultura de circo acá, porque venía el intendente de esa época, que no me acuerdo cómo se llamaba, no tenían hijos y a veces eran amigos de mis padres y yo iba con ellos cuando llegaba el circo a la ciudad, ¿no? Entonces ahí yo veía a la mujer barbuda, más las obras de teatro que se hacían también y que los personajes llegaban a caballo sobre en escena. Era un mundo que todo eso a mí me sirvió para enriquecer mi universo, ¿no? Claro, mi imaginación. ¿Y en teatro? Y en teatro después ya empecé, en este teatro fue mi primera vez que hice de apuntador. Ensayábamos acá enfrente al Círculo Italiano con las dos carátulas del grupo, con Ricardo González, Isabel Ferrero, Pochi Alte, Aldo Pirola, bueno, mucha gente que estaba en ese grupo. Juan Carlos también, creo. Y Juan Carlos era yo después, primero, ahora termino de contar esta historia, yo con ellos empecé haciendo teatro, acá, haciendo de apuntador. Después, creo que incluso cuando venía el espectáculo yo hacía críticas y luego, cuando empiezo estas escapadas a Buenos Aires, yo iba algunas veces para presentarme en un concurso de radioteatro, que había concursos que yo escuchaba por la radio, entonces iba a Radio El Mundo, y hice cosas muy bien. Además yo vivía en casa de unos amigos de mi familia que tampoco ellos tenían que decir que yo estaba en la casa de ellos, y vivía a la vuelta al Radio El Mundo. Y cuando volví a la casa de estos amigos, yo decía, lo crucé a tal persona, los Pérez García, los no sé cuánto. Y ella decía, ¿cómo haces? Le digo, no, pero yo los vi. Dice, nosotros vivimos a la vuelta y nunca vemos. Pero claro, yo iba viste, a Buenos Aires con ansiedad. Con una ansiedad. También iba no solamente con eso, sino con los primeros jeans pegados, viste, los tuve yo y la gente me decía, ¿qué? ¿Te pones vaselina para ponerte los jeans? Ahora serían los chupines de ahora. Los chupines de ahora. Y después también ahí aparece toda esa historia que había un café en Callao y Santa Fe que se llamaba el Petit Café, que era como el café a la parisina, y los chicos tenían un estilo ahí, se vestían con el traje cortito, con los dos tajitos, la corbatita finita, las medias de color, los mocasines, y entonces yo venía a Pringles así, a las fiestas de los 15, a los asaltos, entonces también era... El petitero. Claro, el petitero me decían. Hasta ahora hay gente que me lo dijo el otro Mirá día. vos. Me dice, hola petitero. Mirá qué bien, qué bien. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y después al final, bueno, yo vuelvo a Pringles. Un mes después yo creo que le mandaba cartas a mi madre diciendo que quería comer las uvas de febrero, de marzo. Y entonces no entendía mucho, que pensaba que yo estaba soñando, y un día aparecí de vuelta. Y creo que el destino me ayudó ahí también a volver, porque meses después mi madre muere en un accidente, chocada por unos chicos en bicicleta, y entonces eso fue muy doloroso. Hubo toda la gente del barrio que estaban conmigo, que me apoyaban, por ahí en la familia, es decir, yo era de golpe me convertía en un personaje demasiado fuerte, y en la familia hubo gente que me decía que yo no tenía que llorar, que tenía que frenar, ¿viste? Porque no era el personaje principal en la historia esa. Pero fue mucho dolor. Y después de eso, yo viví como
como una cosa, entré como una cosa de religiosa, una cosa de ir al cementerio todo el tiempo. Me acuerdo que yo tenía el pelo más o menos largo, tenía como bucles, me corté el pelo muy cortito, como Jeanne d'Arc, como una cosa de dolor, andaba con sobre todo negro y iba al cementerio casi todos los días. Hasta que, bueno, dije, yo acá tengo que irme. En un momento viví solo en la casa mucho tiempo, porque mi padre estaba en la casa de la familia de Germán, con mi hermana casada, con Oscar Germán, y entonces yo seguía haciendo la vida social, después empecé a tener fuerza, porque siempre he sido muy fuerte. Y ¿Estabas en 20, 21 años? tenía, claro, 20 años, sí, 20 años, iba para los 21. Y entonces yo creo que ahí en ese momento fue los 50 años del Colegio Nacional, y entonces apareció Blas González, que era en esa época director de Cultura de la Nación, y mi profesora de piano de acá, Carolina Persia de Ruiz, que se llama, me presenta en medio de toda la gente que estaba ahí, ex estudiantes, y entonces le dice, mirá, este es Ricardito, es un tipo que quiere ser artista, es un artista, le dijo. Y dice, vos tenés que ayudarlo. Y entonces me dijo, sí, pero cuando vengas a Buenos Aires, yo le digo, sí, yo me voy a ir a Buenos Aires. Entonces me da su tarjeta. Y yo me voy a Buenos Aires en el mes de diciembre. Ahí comienza la partida. Comienza una partida, pero antes de irme yo me agarro mi bicicleta y me voy en bicicleta hasta el campo, que era acá por La Paloma, a donde estaba mi padre, para ir a despedirme de él. Era antes de Navidad, no, antes de Año Nuevo, y me acuerdo que yo llegué y la casa, bueno, yo no me hablaba mucho con mi cuñado porque él tenía problemas conmigo, que yo era demasiado rebelde, insólito y todo eso. Y así que hablé con mi padre y yo le dije, mira, me voy, yo me quiero ir a Buenos Aires. Así que vine y me volví, hice todo el viaje en bicicleta llorando. Me acuerdo que era como si lloviera, porque tenía los ojos, pero me parecía un trayecto larguísimo. Parte de la sombra. Parte de la sombra. Y ahí preparé mi valija. Qué fortaleza, ¿eh? Qué fortaleza. Preparé mi valija, agarré unos frascos de Nescafé para llevarme, porque mi primera idea era que yo quería ir a un hotel de la Avenida de Mayo, donde se había filmado una película de Torre Nilsson, que el personaje principal, que era Elsa Dañez, llegaba a ese hotel. Yo me fui como en una película. Me fui como para jugar, empezar una historia. Construyendo un rol. Ya estaba construyendo un rol, pero sin saber, ¿eh? Esto lo cuento ahora, pero en esa época no me daba cuenta para nada. Ya estamos en Buenos Aires, tu primer trabajo. Yo llego a Buenos Aires y al otro día me voy a una pensión de una familia de acá de Pringles, que eran muy amigos de mi madre, donde iban mucha gente de acá, eran estudiantes, que iban a estudiar para ser médicos o profesores, qué sé yo, y yo iba para estar en el mundo de, no sé, qué me esperaba. Entonces ellos me dijeron, sí, te dejamos un cuarto, que yo así que tenía mi cuarto. Y ahí yo me presento los primeros días de enero. No sé, en aquella época la gente no se iría tanto de vacaciones como ahora, porque había gente en oficinas ahí. Y entonces Blas González me recibió en su oficina y claro, como no tenía otra posibilidad, que me tenía que dar un trabajo o no, o sí, perdón. Y bueno, hablamos y él me dijo, mira, yo te puedo ayudar de que entres a trabajar en la división teatro con Juan Carlos Pázaro, que era un personaje que trabajaba mucho en el teatro independiente, organizaban festivales. Bueno, y así empecé a trabajar con ellos. Y me acuerdo que vivía un poco con café con leche y facturas al principio, porque no tenía mucha plata tenía poca plata, yo me llevé un poco de plata, pero en esa época eran momentos difíciles. Pero con mucha alegría, con mucha fuerza, enfrenté todo eso. Con mucha luz. Con mucha luz. Ahí empezó la luz conmigo. Buenos Aires para mí fue una pequeña luz. La calle Corrientes estaba siempre iluminada, sí, yo vivía en la calle Corrientes, las librerías. Me acuerdo que una noche me olvidé de las llaves y pasé toda la noche en la Giralda tomando chocolate, toda la noche para volver.
Y muchas veces me acuerdo que me robé alguna botella de leche que dejaban en los pisos para tener un Claro, café con leche. sí, está bien. Así que, ¿y el Museo de Bellas Artes? Y no, yo trabajé mucho durante 6 meses en cultura. Al poco tiempo, a los 3 meses, creo que vine acá a este teatro con una cantante de ópera a acompañarla como representando a mi oficina, O ¿no? sea, una vuelta Una fugaz. vuelta fugaz. Y vine acá, ya entonces la gente ya me miraba de otra manera. Ricardo ya no es el Ricardito de acá. El Y bueno, petitero. el peticero. Y después tuve la suerte de entrar a trabajar en el Museo de las Artes, de presentarme y tener un puesto fijo, ¿no? Es decir, con un sueldo permanente. Y ahí también, es decir, estar metido en ese medio del arte, con los cuadros y las cosas, aprendí mucho, mucho. Y además había una librería maravillosa al interior, así que yo agarraba las revistas. Me acuerdo que yo ahí vi a un artista, pero no es que lo elegí porque era un artista, era Bacon, que hoy día, viste, es un gran... me encantó que él tenía unos pantalones cortitos, que eran medios rayados, y yo me hice hacer esos pantalones porque me gustaron los pantalones de Bacon. Y ahora me acuerdo que hace unos días, antes de volver acá, fui a ver su exposición en París, y además él tiene un cuadro que yo siempre pienso que lo voy a llegar a hacer algún día. Está sentado en un sillón y atrás de él está una vaca como colgada, pero la carne, ¿viste la vaca abierta, ¿sí? Cortada por la mitad y está como fondo. Bueno, ahí tiene que aparecer el performer. Por eso, a lo mejor yo voy a venir acá y hacerlo en el matadero, una cosa así. Ah, mirá, mirá. Eh, ¿En el matadero tenés algún recuerdo? No, sí, del matadero, Hay claro, tu porque hermano. primero mis padres estaban en el campo y después ellos tenían animales, entonces los traían, los mataban en el matadero. Después mi padre pone una carnicería ahí en Avenida de Mayo, en 25 de Mayo y en España. Ahí yo también empecé, es decir, mi hermano incluso vio la construcción del matadero y todo, mi padre también, pero mi hermano tenía mucha memoria y entonces contaba siempre cómo había sido la construcción de todo eso. Qué bárbaro, qué bárbaro. La- Mezclé un poco todo, el ¿no? arte te tomó de la mano y te llevó a recorrer el camino y Claro, lo a... que pasa es que en Buenos Aires, una vez que yo hice el conservatorio, empecé ya a montar mi primer espectáculo, que fue un musical, con 3 compañeros del conservatorio, lo hicimos en los Altos de Florida. Era un teatro de Viñoles Barreto, que era un gran director de cine, y nos dio la sala. En ese momento había todo un movimiento de la nueva canción con Nacha Guevara, y entramos con un grupo que nos presentamos en Blackie, nos invitó a su programa de Blackie. televisión Blackie, que era la Wow, historia de la la televisión historia de la televisión argentina. argentina. Y bueno, después ya fui haciendo teatro musical. Yo siempre hice muchas cosas musicales. Hice en el Odeón, después trabajé con Pepe Soriano, con Hugo Midón. También nos decía un personaje que bailaba en claquet, bajábamos en la escalinata. Aprendí a hacer zapateo americano. Tu sueño Sí, también. también mi sueño. Y bueno, y trabajé mucho en Buenos Aires hasta que en un momento aparece una historia de una invitación de irme, ¿no? En los años 76 empezó más o menos esa historia de una amiga que me decía, tenés que venirte para España. Y al final, que es Cecilia Roth, y al final, en un momento se concretó el viaje, y otra amiga mía que me dice, no, no vayas a España, vamos a París, y entonces me fui a París. Y llego a París. Y llegas a París. Ahí con qué edad? 37 años. 37 años. O sea que En el mes estuviste de, en en el mes, Buenos Aires unos cuantos 17 años. años, 17 17 años. años. ¿No pasaste una etapa con Marta Minujín, Claro, no, Galería no, del Este, toda no, esa... sí, sí, no, porque además el hecho de estar en el Museo de Bellas Artes, ahí se armaban exposiciones y ahí yo descubro todo lo que era el movimiento pop, con Claro. Marta, con Delia Cancela, con Messellán, con Juan Stopani,
y muchos artistas. ¿Cuántos nombres en tu vida? ¿Te acordás de todos? Sí, me acuerdo que son amigos míos de hoy. Qué hoy bárbaro, día. qué bárbaro. Y después mi lugar de libertad, porque Buenos Aires era bravo también. En un momento se empieza a poner bravo. Se puede hacer, Y además yo, si en Pringles yo era lanzado, no sabés lo que éramos en Buenos Aires. Entonces, sí, la policía creo que nos llevó presos varias veces, porque íbamos con pantalones que eran pijamas, y decía, ¿cómo? Esto es para estar dentro de la casa. Con la musculosa, nos hacían volver, yo vivía en Carlos Pringles y Santa Fe, y el camino de ahí hasta la Galería del Este, varias veces nos paraba la policía. Pero mirá vos. Pero cuando estábamos en la Galería del Este con Mario en el café, y ahí estaba Borges, ahí estaba Sergio Renán, estaba todos los personajes de la Galería del Este. Y tengo fotos de esa época de salir en la revista Gente, los chicos, los jóvenes que iban a la Galería del Este. El Ditela, los shows, hice presentaciones, hice happenings en el Ditela también. Claro, famoso happening. Sí, hice cosas, presentaciones de libros. Hice un happening en la Galería del Este con un libro de Marta Mercader, que es una personaje famoso acá en la Argentina. Y yo entré mucho en un mundo de la literatura, además en Buenos Aires después. Es decir, yo fui muy amigo de Jorge Maciangelo, que fue un escritor que fuimos muy amigos durante años, y allí yo conocí Borges, Mujica Lainez, y varios, Marta Lynch, que fue Jorge que la descubrió dándole un premio por la Alfombra Roja, y después yo incluso con Manucho llegué a ir a su casa de Córdoba, y después nos encontramos en París también. Y tengo cartas de Manucho, donde Manucho me cuenta, suponete, libros que está escribiendo, que me los cuenta en mis cartas, que las tengo todo. Yo en mi casa de París es una casa muy pequeña, pero está llena de cosas. Es como París, un museo a Sí, cielo abierto. A cielo abierto. Qué sí. bárbaro. Vamos a hacer nos vamos a detener ya un poquito y vamos a cruzar a Europa. Okay. ¿Qué opinas? Bueno, yo tomo un poco de agua. Dale. Chin chin. Salud. Hay que hacer dos colas. Dos, porque es agua. Sí. El siguiente contenido es patrocinado por Municipio de Coronel Pringles, Farmacia Las Piur, González Hermanos, materiales para la construcción, Patraúl, servicios sociales, Celcop Hogar. ¿Mucha gente, Ricardo? Sí, está lleno. Uy, buenísimo. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retour. Bueno, Ricardo, finalmente, después de un largo viaje, llegás a París. Claro. Tu idioma, tu primer trabajo. Mi llegada a París fue el 13 de septiembre del 77. Vino mi amiga a buscarme y entonces íbamos a su departamento en Montparnasse, en el barrio de Montparnasse, atrás de la Gran Torre. Y ese mismo día esta amiga mía la habían invitado a una cena, así que a las 2 o 3 horas me di una ducha y ya estaba yendo a una fiesta. No te puedo creer. Así que y era en el barrio del Marais, donde yo después he vivido durante 37 años, pero en aquella época el Marais era un barrio que todavía no tenía ese encanto de ahora. Tenía un encanto, estaba todo muy ahora, oscuro, ¿no? Claro, era el París, un París negro, ¿viste? Claro, Un poco. claro. Y bueno, así que empecé allí mi vida parisina en ese departamento, haciendo una vida tipo cotidianamente, salía a las 9 de la mañana y volvía a las mediodía para almorzar, haciendo un trabajo de ver, viste, la ciudad, de ver el metro, tomar el metro, los nombres, tratando de manejar mi lengua, ¿no? Un reconocimiento de campo, prácticamente. Reconocimiento de campo. Yo hacía eso después volvía a almorzar y después salía a la tarde otra vez, a las 3 de la tarde, volvía a las 7, 8. Después con mi amiga, ella era muy mundana, así que ella era pianista. Ella fue un personaje muy importante en la Argentina en los años 50. Había sido pianista, había actuado en el Carnegie Hall, después
vivió con su madre viajando por el mundo durante años hasta que un día se hartó y pasó a ser musicóloga, hacía ese tipo de cosas. Y entonces ella era profesora con un grupo de danza. Después había amigos que la invitaban, así como ella era muy maravillosa con el piano. Una de las primeras noches, la segunda noche de fiesta, fuimos a la casa también enfrente al Sena, en un departamento increíble. El propietario había alquilado un clavecino del 17, de 1700, y ella tocó el clavecino, y me acuerdo que este hombre hizo subir una florista y nos regalaban violetas a todos los invitados, unas cosas. Bueno, vivíamos en París. Ella fue un personaje, también se llama Gladys Levas, fue un personaje como que me ayudó a loquear, porque yo no era tan lanzado. Yo fui lanzado, pero siempre soy como... Hay un límite. Sí, como un límite, pero ella era en descontrol total. Bueno, así que bueno, lo genial fue que la primera noche que fuimos a esta fiesta, era una gente brasilera. Yo tenía un amigo en Buenos Aires que me había dado una lista de las cosas que yo tenía que hacer, ¿no? Que tenía que ir al Café Flor, al Drugstore de Saint-Germain-des-Prés, tenía que ir al de Magot, tenía que ir al Set, que era la discoteca de la moda en la Rue Saint-Anne. Y bueno, lo que pasa es que fuimos a comer a esta casa, había un montón de gente así insólita, snob, ricos y qué sé yo, y al final de la cena el propietario nos dice, ay, podríamos ir a tomar un café al Flor. Ah, bueno, vamos, qué sé yo, salimos del Flor. Del Flor estábamos ahí y dice, ay, ¿por qué no vamos a bailar al Set? Vamos al Set, en la Rue Saint-Anne. Así que ahí cuando yo llegué al Set, yo me acuerdo que al principio, yo después no conocía a la gente, pero lo único que me llamó la atención que en la entrada había un vestier para dejar tu sobre todo, era todo muy pequeñito ese lugar. Y el vestier había 3 perros. Después me enteré que era el perro de Yves Saint Laurent, el perro de Paloma Picasso y el perro de Nureyev. Los dejaban ahí, viste, la señora que cuidaba. Después tenías el restaurante, tendría 10 mesas, y abajo tenías una escalinata que bajaba así como el caracol, y ahí era el mismo espacio que había arriba, era para bailar, pero era para bailar 20 personas. Cuando bajo a bailar, bajamos con mis amigos, estaba Vergara Leumann. Mirá ahí, vos, el ángel. El ángel, sí. Y Vergara Leumann en esa época estaba rodando con Fellini, había terminado de rodar con Fellini. Entonces cuando me ve me dice, ¿qué haces acá? Digo, no, yo acabo de llegar. Me dice, ay, los argentinos como somos, siempre estamos en todo. Bueno, así que esa fue mi primera noche de París, maravillosa. Después yo tenía dos números de teléfono cuando llegué a París, aparte de Gladys, la amiga, y una de ellas era Marucha Bo. Entonces ellas estaban haciendo teatro fuera de París con el grupo de Alfredo Arias, que hoy es un gran director, y en esa época en París eran los niños mimados de Yves Saint Laurent, de toda la moda parisina. Entonces yo fui a ver la obra de teatro, que era Pendeker de Chante Inglés, y entonces me dice, ¿no tenés un teléfono? Y yo digo, no, mira, acabo de tener un departamento, ya tenía mi departamento, había pasado tiempo, tenía mi departamento en la Avenida de la República, y le digo, no tengo teléfono, te dejo mi dirección, cualquier cosa, pero normalmente dentro de unos días tengo teléfono. Y a los pocos días me llega un telegrama diciéndome que me presentaron en Teatro Montparnasse. Yo digo, no me van a llamar para ser actor, porque yo no hablaba claro, como un cocoliche, ¿no? Empezaba un poco a alargarme y todo eso. La cuestión que era, cuando llego, estaba Alfredo Marilú, me dice, mirá, yo sé que vos sos actor, pero necesitamos un asistente de escena. Era una obra al estilo de Agatha Christie, una obra policial que llegaba a un tren. El tren llegaba a escena con el humo y todo, realmente. Después el tren giraba, se cerraba el telón, giraba y se abría el telón y era el interior del tren. Y ahí había unos personajes que hacían toda una historia policial y había momentos que se apagaban las luces porque había cortes, y ahí yo tenía que ser el asistente que tenía que poner un plato acá, una cosa allá, ¿viste? Bueno, un asistente de escena. Un trabajo al fin de la mano del arte, claro, también. Pero además lo genial era que me pagaban, tuvimos muchísimos ensayos porque era una obra complicada,
y nos pagaban los ensayos, así que yo me acuerdo que el primer sueldo recibí 1.700 francos en esa época. Lo genial que ese teatro era, el director de ese teatro era el señor Smith, que era un sueco, que era en esa época amante de Ingrid Bergman. Así que la noche del estreno aparece Ingrid Bergman en el teatro. Viene a saludarnos, ¿no?, al teatro, a ellos, a los directores, bueno, yo estaba ahí. Y esa noche Anne-Marie Muñoz, que era la mano derecha de Yves Saint Laurent, organiza una cena y vamos a cenar en la casa de Yves Saint Laurent, con todo el grupo. Chapeau. Así empecé París. Bueno, no cualquiera, ¿no? Y después lo que hizo de eso, que todas las noches salíamos, entonces íbamos después, ya viste, la temporada eran 3 meses o 4. Claro. Entonces íbamos todas las noches, salíamos, íbamos a la Cúpula a cenar, después ahí se inaugura el Palace, que era la discoteca a la moda de los años 80. Que ahí ya hay otra ahí etapa. Empiezo, claro. Pero hubo un momento que yo ahora lo salteé, es que cuando yo llego a París, como yo tenía un compromiso de palabra de que yo tenía que venir a Madrid. Cecilia. Entonces está Cecilia Roth, que era la persona por la cual yo fui muy empujado por medio de sus cartas y sus cosas. Yo me voy a pasar un mes, antes de que pase esto del teatro, me voy a pasar un mes a Madrid. Y también ella estaba en pareja con un actor que en ese momento era muy conocido en la televisión, así que vivíamos como en un mundo de fiestas todas las noches. Además ellos vivían en la casa de Marcello Mastroianni, que él tenía una casa en Madrid para los momentos que rodaban las películas. En esa época los actores tenían pisos en ese lugar, en Roma, en Hollywood, qué sé yo, y el departamento estaba con las fotos de Marcello Mastroianni, su mujer. En la época ya tenía la hija con Catherine Deneuve, estaban fotos de Catherine Deneuve, estaban las fotos de Chiara, la hija, y vivíamos en ese mundo, y ahí aparecía Eusebio Poncela, Carmen Maura, Almodóvar, fotógrafos que estaban en la moda, Alaska, de Alaska, que era una cantante punk total, los Bosé, Miguel Bosé, las hermanas de Bosé, que eran unas modelos, íbamos a fiestas todas las noches. Yo vivía un mes en Madrid que no sabía dónde era el punto, dónde empezaba y dónde. Salíamos todos los días a partir de las 7 de la tarde a cócteles, cenas, fiesta. Y al final del viaje, del mes, yo le digo a Cecilia, mira, me encanta Madrid, pero no es acá. Yo quiero volver a París porque no tengo nada. Le digo, si yo tengo que ser un tipo que vive bajo un puente y tengo que ser un clochard celeste, como en esa época eran clochard celeste, eran como poetas. Yo digo, yo seré un clochard y me vuelvo. Pero ahí también estaba Nacha, de los argentinos estaba Nacha, Norma, Leandro, estaba Marina Ross, estaba... ¿Cecilia Rosetto en qué momento? No, Cecilia Rosetto ella fue compañera mía en el conservatorio, pero ella después, yo la vi mucho más tarde a Cecilia. A Cecilia la vi ya cuando ella era conocida acá y que vuelve a Barcelona. Ella vivió mucho tiempo en Barcelona y vino a París también a hacer teatro con Alfredo Arias, Mortadela, ese espectáculo que tuvo tanto éxito, y así que también estuvimos muchas noches en París juntos y todo eso. Sí. Vos sabés que, hablando así, con estos recuerdos de la noche parisina, parte importante de tu vida, hay una película de Woody Allen, Midnight en París, donde hay un ir al pasado de su actor principal, donde se traspola a 1920, a la parte ya al final de la Belle Époque, claro. Y ahí conviven Matisse, conviven actores, Salvador Dalí, Picasso, un montón de gente. Hemingway. No estaban ahí, ellos iban a todos los cafés, ahora esos cafés están, si en todos los cafés ves siempre los nombres de toda la gente que pasó por esos lugares. Debe ser maravilloso, ¿no? Sí. Seguramente, pero vos hubieras encajado perfectamente en esa época también. Hubiera sido, sí, hubiera sido. Te hubieras encastrado perfectamente como con esta gente maravillosa que estás nombrando, ¿no? Claro. No, porque yo viví también en una época dorada de París. París tuvo ciclos. Es decir, en los años 20 era Montmartre, Pigalle, viste todo
la vida entre sexo y show y artista. Después todo se trasladó a Montmartre, a Montparnasse, donde está toda la época de la Coupole y también todos los escritores que se van para allá, los pintores. Después pasa eso, vienen todos a Saint-Germain, los 60 es Saint-Germain-des-Prés, en el Café Flore, todo eso, con todos los grandes escritores y poetas y todo. Después, en los años 80 es la Bastilla, el Quartier Bastilla. En los 90 y 2000 es el Marais, que es hasta hoy día. Hasta hoy día. Claro. Realmente una reconversión de centros. Sí. Y son centros que además, suponete, yo en el Marais viví 37 años y es un semillero de talento que hubo ahí, de fotógrafos, de actores, de pintores, galeristas, es decir, que se repiten las situaciones, con otra historia, claro. También los años que yo viví en París fueron años que no había crisis todavía. Claro. Entonces primero que vivíamos para la fiesta, yo trabajaba y después, yo además cuando pasan un poco de tiempo que termino de trabajar con teatro, aparecen unos amigos, un pintor que vivía en Buenos Aires, que éramos amigos acá, Carlos Arnaiz. Él viene con una pareja de amigos que vivían en Barcelona, él era un diseñador gráfico y trabajaban en la prensa, él, este amigo. Entonces yo los invito a cenar una noche a mi casa, a mi departamento de Avenida de la República, mi primer departamento, y yo le cuento, como estoy hablando con vos, cuento mi vida, ¿viste? Mis noches. Me dice, Ricardo, pero esto es genial, vos tenías que contar todo esto. Digo, sí, pero bueno, tengo que tener una revista, ¿dónde? No, porque nosotros trabajamos en España. Me dice, ¿qué te gustaría hacer? Yo puedo hablar de vos. Y mirá, a mí me encantaría, porque estoy viviéndolo, la vida nocturna, trabajar sobre la noche, los cabarets y todo eso. Así que ellos se van, creo que esto fue un weekend, el lunes ellos se van a Barcelona, el martes creo, no había teléfonos portables, pero me llaman al teléfono, yo ya tenía teléfono en mi casa. Me llama y me dice, Ricardo, les interesa. Entonces hice mi primer nota, reportaje, con un amigo que yo ya tenía algunos amigos que eran fotógrafos. Nos fuimos al Paradis Latin, que era un lugar así típico de París, y había un show genial con cena y todo eso. Ya cuando llegaba, yo decía que era periodista y que trabajaba para España, ya me daban una mesa con champaña y todo. Y entonces ahí había un travesti catalán, pero un travesti, una vieja, un personaje así como, no sé, que tendría 60 años en esa época, pero era como, le llamaban la bruta, hacía un show con verduras, que era todos los parisinos estaban fascinados y los turistas, y hago mi primer reportaje con eso. Y me voy después, en ese momento yo estaba todavía con Alfredo Arias y nos fuimos a Milán, que ellos hacían Pen de Quer de Chat inglés, y entonces yo me fui con ellos para acompañarlos, y de ahí me tomo un tren y me voy a Barcelona por la primera vez para encontrar a la gente de la revista. Y ahí en la gente de la revista, claro, yo vivía en París y no era un sudaca argentino que vivía en Barcelona, porque estaban invadidos en esa época. Y además había historias de gente que se comportó muy mal. Yo venía en París, yo tenía como una estrella, ¿viste? Me recibían maravillosamente y empecé a trabajar, a hacer notas así que cada 2 o 3 semanas iba a Barcelona, porque yo no sabía lo que era una redacción. Claro. Y cuando iba a Barcelona era maravilloso, me llevaban para todos lados, además íbamos a los almuerzos que empezaban a las 2 de la tarde, terminaban a las 4 y media, 5, volvían a trabajar. No trabajaban nunca, yo no sé cómo hacían, no sé cómo hacían la revista. Pero la revista salía. La revista salía y era un destape total, todos los actores se ponían en pelotas, era una cosa increíble, increíble. Y bueno, yo hacía como una cosa más sofisticada, porque era enloquecido, pero yo trabajé todo en el mundo gay, en el mundo de los cabarets, en todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ibiza cómo entra? Y bueno, entonces ahí yo empiezo en los veranos a irme a Ibiza, porque yo tenía amigos, entonces yo dejaba mi departamento de República, en algún momento ya hice lo que se hace hoy día, de alquiler, 2 años de alquilé mi departamento a un francés que venía a visitar a sus hijos, él vivía en India, y así que dejaba mi departamento, me iba con esa plata para mis vacaciones, y en un momento la gente de España me decía, Ricardo, ¿estás en Ibiza? ¿Por qué no te quedas los 2 meses de verano?
hacer nota con la gente. Entonces venía Eusebio, que yo ya lo conocía, Carmen Maura. Entonces yo hacía notas con ellos y yo pasaba un verano maravilloso en Ibiza, todas las noches en discotecas, fiestas y todo. Y seguías conociendo gente y conociendo seguías siempre, disfrutando de la y vida. venía Cecilia y venían mis amigos de París y venían los chicos, algunos compañeros del conservatorio como Alicia Mannino, que ellos me veían y me decían, Ricardo, cada vez que yo venía con una fuerza, con cosas que había hecho. Me decían, Ricardo, es increíble, vos te fuiste al lugar más difícil y fuiste el más suertudo, porque algunos, no digo los que tenían éxito, Claro. pero hay mucha gente que se volvió porque no pasó nada en España, se tuvo que volver a Buenos Aires con una mano adelante y otra atrás. Casi un paparazzi. ¿Eh? Casi un paparazzi. ¿Yo? Sí. Yo hice cosas de paparazzi, sí, porque cuando empecé a hacer cosas para lecturas y en Barcelona, después empiezan los tipos de ola a llamarme. Entonces en un momento está la hija el príncipe que estaba casado con la hija de Franco, que ellos salían en ola todo el tiempo. El marido de ella está en un barco un día con los dos chicos y uno de los chicos se muere en un accidente. Entonces un día me llama la revista, hola, me dice, Ricardo, dice, por favor, yo ya estaba trabajando en una agencia en París como director artístico. Y entonces yo trabajaba con fotógrafos y me llama y me dice, Ricardo, necesitamos un fotógrafo que venga al aeropuerto de París porque viene el príncipe con uno de los hijos, es la primera salida, estaban ya todos enyesados, todo, pero vienen a París y entonces tenemos que tener fotos. Yo llamo a la agencia, era un sábado y los tipos de la agencia, eran una agencia de televisión, no hacían este tipo de cosas. Trabajaban en la televisión, hacían cosas, notas con el medio televisivo. Entonces nadie quería, me dice, no, sábado, no, yo no puedo. Y lo llamo al tipo y le digo, mirá, no puede. Me dice, Ricardo, ¿tenemos cámara? Sí, bueno, andate. Yo me voy, en pijama me fui, porque me puse sobre todo y tenía los pantalones. Me llego al aeropuerto y yo digo, ¿qué voy a hacer? Yo era muy lanzado con la cámara. Ahí había empezado, yo me había comprado una Nikon y entonces ya hacía fotos. Pero bueno, de ahí a enfrentarme con un tipo que yo nunca lo vi y que tengo que hacer fotos, aunque el tipo se tape la cara y todo eso, cuando llego, veo otro tipo que estaba ahí. El tipo me empezó a mirar así, me dice, en un momento se acerca y me dice, ¿vos trabajás para España? Le digo, sí, mirá, pero yo la primera vez que hago, me dice, bueno, mira, yo trabajo, era un tipo muy famoso, paparazzi. Él fue el que hizo la foto de Marlon Brando saliendo del Hotel Ritz, todo cubierto la cara, porque el tipo vivió durante 2 días en el coche delante de la puerta del Hotel Ritz para esperarlo a él, y la gente sabía que estaba, entonces salió todo vendado para ir a su casa. Marlon Brando tenía una casa en los alrededores de París, entonces cuando él ve que salen, él lo sigue en el coche, y en un momento la gente que está con él se bajan, lo paran y le dicen, mira, pará, no quiere foto, no, y él dice, no, por favor, yo estoy acá, yo te quiero hacer esa foto, y al final insiste, lo sigue y llega hasta la puerta de la casa afuera de París, y en un momento entonces le dice, bueno, ok, podés hacer una foto y te vas. Y entonces baja de él, todo cubierto, y esa foto la vendió en el mundo entero. Bueno, ese tipo estaba ahí con vos, conmigo, esperando en el aeropuerto. Después fuimos amigos, y su mujer, me regala la Torre Eiffel, que yo después hago toda la historia con la Torre Eiffel. ¿Finalmente lograste sacar la foto? Sí. Bueno, sí. Está bien, buenísimo. Sí. ¿Jugamos con un poco de nombres? Sí, bueno. Va a haber, por ejemplo, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor. ¿Se unen las paralelas? No, lo que pasa es que Audrey Hepburn yo la descubro acá, cuando yo vivía en Pringles. Mi padre en la carnicería compraba revistas para envolver, una vez que envolvían con el papel ese plan gris, envolvían con los diarios. Y un día yo, como venía los sábados, yo descubro todo el cine ahí. Descubro la moda, el cine, para ti, Radiolandia, todo eso. Y un día había un live, no sé quién la compraba live en Pringles, y en las fotos fue un reportaje de Audrey Hepburn con Mel Ferrer haciendo una comedia musical, una pieza de teatro de Giraudoux, Ondine, en Nueva York, y entonces yo me lleno mi cuarto con esas fotos y me quedé fascinado con ese personaje que era como muy femenino, pero al mismo tiempo como asexuado también. No elegí Marilyn Monroe, es decir, que yo también me encanta, pero elegí como
ya como una cosa de estética, ¿viste? Ya tenía 14 años yo ahí. Había toda una definición. Ya había como una definición. Y entonces lo que ocurre es que yo después veo, viendo las revistas, ya empecé a comprar Radiolandia y todo eso, veo que se podía pedir una foto autografiada. Entonces yo me mando la foto, mando una carta a los estudios de Hollywood, y me acuerdo que yo ya empezaba a ponerme nombres, viste, raros. Ya en esa época me llamaba Sergio Manes. Porque era Manes de Martínez y Nes de Néstor. Yo soy Néstor Ricardo. Odio ese Néstor, pero bueno, ese es un punto aparte. Y cuando un día llega la carta, y yo estaba en casa y veo que mi madre dice, no, acá no vive esta persona. Y yo salgo corriendo y digo, no, soy yo. Y yo cuando veo la carta de Hollywood, no me quiero morir porque es como tocar el Hollywood, viene de allá, lo que yo soñaba, viste, con el cine. Y entonces me acuerdo que mi padre yo tenía que venir a la carnicería porque él iba a ir en su carruaje con el caballo al matadero. Y él me había dicho que yo tenía que venir con él. Entonces yo fui con la foto de Audrey Hepburn al matadero porque no me podía separar. Claro. Y ahí estaban esperando para matar la vaca y vi todas las cosas. Bueno, y así que ese encuentro es lo que tengo. Y un día están trabajando ya en la agencia Kipa. Eso fue a los 14, 15. Eso fue a los 14, 15. Pero esto ya cuando estoy en París, ¿en qué edad? que ya tenía más de 40 años seguramente, porque yo ya trabajaba en esa agencia. La agencia tenía derecho a tener un fotógrafo en la entrada. Bueno, eso cualquiera podía estar. Después tenían grupos, porque era en esa época agencias de fotos. Entonces podías estar en la parte del tapis rouge, que era lo que en esa época, bueno, ahora está a la moda, pero en esa época recién empezaba. Y ahí la gente se paraba y podías hacer tu foto. Y después al interior, de fotógrafo, ningún fotógrafo. Entonces me pagan, la cena que costaba en esa época, no sé, 3.000 francos, me pagan para que yo vaya con mi smoking y con mi cámara chiquitita y que en un momento, viste, como invitado ahí, yo estaba en una mesa con actores también, no con los actores famosísimos, pero como en la mesa de prensa, una cosa así. Y en un momento desaparece una carterita de una de las estrellas, de las vedettes, de las estrellas, no eran vedettes. En la mesa estaba Elizabeth Taylor, que la habían traído de Estados Unidos porque ella era presidenta en Estados Unidos de la organización para juntar dinero para el SIDA, y estaba Audrey Hepburn también, y entonces en este momento de pánico, confusión, y que aparecieron todos los guardaespaldas de cada uno de los personajes, yo me acerco a ella y le hablo. Le digo, mire, ella hablaba muy bien francés, yo sabía. Entonces le hablo en francés y le digo, yo soy argentino, pero cuando yo era joven descubrí su foto y yo la amo desde esa época, usted es mi ángel guardián, no sé qué. Y ella me cuenta que muchas veces había sido invitada a Buenos Aires, a la Argentina, perdón, y que nunca había podido venir. Y después hace poco me entero que realmente era en la casa de los Cárcanos, que ella había sido invitada, que los Cárcanos recibían muchísima gente en Córdoba. Hay una foto famosa de Jacqueline Kennedy a caballo, y ella estaba invitada a esa casa. Años después, yo cuento que quiero hacer una película y que quiero que aparezca esta historia de Audrey Hepburn, y un amigo mío me dice, yo soy muy amigo del hijo de ella. Así que no lo llegué a conocer, pero supe que el hijo de ella se casa con una mujer argentina y que vinieron al casamiento en Buenos Aires. Ya. Bueno, ahí se termina esta historia. Una historia, ¿no? Después yo empecé de Kipa, yo paso a la agencia Sigma, que es la agencia más importante de fotografía, es decir, hay una parte people y una parte van a la guerra, otros van a grandes reportajes, la gran agencia, y me descubren a mí también, porque me descubren viendo cómo yo trabajaba con los fotógrafos, y un fotógrafo de esa agencia le dice a la directora, mira, ahí hay un tipo, Ricardo, dice tiene que estar con nosotros, porque es un tipo que
maneja a los fotógrafos, les da órdenes, ¿viste? Organiza la foto, es él que organiza todo. Entonces me llama y me tengo que ocupar de hacer estilismo, vestir a las actrices, a los actores, a los cantantes, y empiezo ahí a conocer todos los grandes. Qué bárbaro. De Catherine Deneuve, Ahí te iba a mencionar. Catherine Deneuve, yo hice 2 veces fotos con ella, pero hice con Isabelle Huppert, hice con Jane Birkin. Después con Jane Birkin tengo un reencuentro después de todo ese momento. Y me llaman en un momento, yo ya no trabajé más en la agencia, yo trabajé durante varios años en la agencia y después me fui a freelance, porque dije quiero estar libre, y entonces los fotógrafos o los actores me llamaban para que yo los vista para tal foto o para tal proyecto de cine y todo eso, y entonces ahí en un momento me llaman también para hacer unas fotos, irme con Jane Birkin y con su fotógrafa que la conoce de los años 60, de su primera película, Blow Up, y entonces nos vamos a... nos vamos a... Mojear, más o menos. Nos vamos a Marruecos, porque ella estaba preparando un show con canciones de Gainsbourg con músicos árabes. Entonces ella había armado todo un concierto que lo estaban ensayando, que se llamaba arabescos, como la cosa de... Entonces me piden a mí de ir con ellos durante 10 días. Estábamos invitados en un gran hotel allá y para hacer fotos. Yo entonces hago todo un estilismo de Dries Van Noten y de Yamamoto, un japonés. Y el primer día, entonces ella me dice, mira, lo que vamos a hacer, vamos a elegir la ropa hoy ya, así ya sabemos todo. Trae toda la ropa a mi cuarto. Entonces yo llevo toda la ropa, ella se empieza a probar y al final creo que yo ya había llevado 20 tenues, 20, ¿cómo se dice? Mudas, sería rara, parece, ¿no? Esa palabra, mudas, sí. Entonces creo que hay una que no eligió. Y entonces empezamos una historia de salir a hacer fotos en lugares. Después vino un tipo que nos llevó al desierto, entonces yo la vestía con un vestido de Dolce Gabbana en el medio de la arena. Fueron unos días, 10 días que era como de sueño. Y ella en un momento le empiezan a llamar de la revista Elle de París para hacer fotos. Y entonces me dice, ¿vos conocés a esta fotógrafa? Le digo, sí, yo hice fotos con ella. Ah, yo no la conozco. Entonces dice, vos venís a hacer estilismo. Le digo, no. Digo, porque vos sabés que la gente de Elle tiene las chicas que van a hacer... No, yo estoy contento con esto, ya con esto estoy feliz. No, si no hago la foto. Hizo toda, y al final yo volví a París para hacer... Y ahí ella me dice, Ricardo, quiero que vengas al ensayo y que veas cómo me puedo vestir para el concierto. Yeah. Y entonces ahí yo pensé que iba a quedar en la historia ahí pensé que voy a quedar en la imagen de ella, voy a quedar en la historia de ella y a través de eso iba a estar... En el mismo cuadro. Claro, en el mismo cuadro, así como el estilista que le puso el vestido rojo y que es la tapa del disco, pero después vino todo lo otro. Bueno. Así que fue una historia, yo después la vestí durante 7 años. Mirá. Y bueno, somos amigos, ahora cuando hice el libro, yo le llevé el libro para mostrar, estaba muy, muy feliz. Y me hice una dedicatoria, tendría que haber hecho yo una dedicatoria y es ella que me dedicó, bueno, Chin Chin. Chin Chin. Qué importante. Hay temas que por ahí nos obligan a salir de toda esta tu vida tan especial, tan particular. Y lo quisiera escuchar desde el lado humano, que tenés tanto ese lado, tanto lo tenés a flor de piel. Charlie Hebdo. Sí, fueron momentos muy difíciles. ¿Cómo viviste eso y lo que siguió? Bueno, lo que pasó es que esos días era el Paris Photo y yo había salido nuestro libro en París y entonces habíamos estado firmando el libro y esa noche salimos cuando se cerró el Gran Palais, nos fuimos a comer por la ópera, éramos 10 personas, toda gente de la fotografía, y con la idea de que estábamos cerca de la ópera porque después había una gran fiesta por ahí, porque si no nos hubiera ido para el Marais, para mi casa. Y entonces estábamos comiendo, a mí a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, mi teléfono se paraliza y no podía conectarme. Pero estaba con todos mis amigos y en un momento estábamos con los postres
y empiezo a ver, viste, la gente, pero tipo que... Era una cosa de angustia que y además nadie podía hablar, viste, y si yo veía todo eso sin mi teléfono, entonces me dice, están atacando París. ¿Qué? Sí, están atacando París. El dueño del restaurante que viene y dice, bueno, se tienen que ir, porque no tengo cortina no sé qué, de seguridad, se tienen que ir. Y dijimos, ¿cómo? Sí, están atacando, qué sé yo. Bueno, entonces empezaron el teléfono, o sea, empezaron a llamar a los amigos, yo no podía llamar a nadie. Entonces salimos para ir hacia un hotel que había, entonces dijimos, nos vamos al hotel ese y nos quedamos en el hall. Pero en el momento que íbamos al hotel aparecen taxis, y entonces yo estaba en bicicleta, y otra amiga mía con la bicicleta. Entonces ellos varios empiezan a tomar taxi y me dice, Ricardo, venite. No, le digo, no, yo estoy con la bicicleta. Yo cuando dijeron el lugar donde pasó, no sé por qué no pensé en ese lugar, sino pensé en un lugar a la vuelta de mi casa. No. Entonces, yo vengo en bicicleta pensando que esto era cerca de Republic y me voy para el departamento donde me habían prestado un departamento a 2 cuadras de Bataclan y no pude ir a mi casa. Y además veo en la calle tirado gente herida y veo un padre con un chico, pero que eran blancos que corrían, y en el momento que yo llego, la policía dice irse porque alguien se escapa del lugar y sale hacia la avenida, entonces salí disparando. Mis amigos no estaban, yo no tenía teléfono, mis amigos que son mis grandes estaban en Londres, entonces digo, ¿qué hago? Me voy a la casa de la fotógrafa, que vive a 4 o 5 cuadras de donde yo estaba, y eran las 2:30 de la mañana para esto. Entonces voy a la casa de ella y veo que hay luz en el piso, entonces entro y bueno, y ahí me arregla el teléfono y ahí fue, el teléfono empezaba los mensajes porque nadie sabía nada de mí y pensaba que me había pasado algo. Claro. Así que bueno. Son dos situaciones diferentes. Sí, lo que pasa es que, claro, vos hablaste, pero yo viví mucho más fuerte esto, lo otro fue la primera vez y yo, claro, fue fuerte también, pero esto me tocó al lado. Y después, a la mañana siguiente, fue increíble porque yo como vivía ahí a 2 cuadras, a la mañana siguiente toda la gente salía a la calle y toda la gente estaba en las terrazas compartiendo y tomando café y charlando y hablando, ¿viste? Pero todos como dándose fuerza, ¿no? Un golpe muy duro, sí. muy duro. Bueno, ¿viste? Claro, hemos dado un abanico importante. Viene el FOLA, volvés a Buenos Aires con un camino de éxito de la mano de Catherine Ballet, claro, como performer. Claro, sale esta historia que también empezó como un juego, y la cuestión que empezamos como un juego y todo se fue hilvanando como para que... Yo ahora me doy cuenta que esto cuando llegué a Buenos Aires y vi la reacción, yo dije, claro, esta historia se tenía que hacer o hacer. No había escapada, no había escapatoria. La vida te la había marcado. Estaba marcada. Estaba marcada, porque es para volver a mi país, cosa que la gente nunca sabía bien qué es lo que yo hacía, porque era que soy, era muy indefinido. Claro, pero una actividad la gente muy... acá, no, porque la gente acá muy necesita... polifuncional en todo. Claro, la gente acá necesita que vos le digas que sos médico, que sos cantante o que sos... Y yo era todo. Multifacético. Entonces ahora ya tengo una cosa concreta y bien sólida y que además me representa maravillosamente porque es mi historia, soy yo, soy todas esas personas. En cada cuadro, y además es maravilloso de pensar que es como si esos fotógrafos me hubieran fotografiado a mí. Claro. Y además es como si hubiera hecho 120 películas. Más películas que algún actor argentino. Qué bárbaro. Bueno, así Pringles... Pringles, bueno. Te da hace unas horas esta distinción de embajador cultural de todo el distrito de Coronel Pringles por el mundo, ¿no? No, fue muy hermoso anoche también. También, viste, es otra cosa así muy, muy maravillosa. Cuando yo llegué, esto lo descubrí esta mañana, porque anoche cuando pasó todo, después estar la emoción de los encuentros y todo eso, me olvidé de lo que fue la llegada, cuando yo llegué al teatro de ahí en la fundación, no, ¿cómo se llama? En el teatro del Bicentenario. La casa del Bicentenario. Y entonces, esta mañana cuando vi el video,
me emocionó muchísimo. Digo, Te qué aplaudieron padre. mucho. Muchísimo, muchísimo. Qué grande. Muy Ricardo. bueno. Y estaban mis amigos, mi familia, gente nueva que conocí. Estoy muy contento de encontrar gente que también